Y con la imagen del día, iniciamos los titulares del día de hoy. Y lo del Cardiff City fue una completa desilusión, y no solo por la derrota por 3-1 frente al Blackpool de visita, que dejó en claro que el equipo está perdiendo el rumbo. Además, que Alexander Robertson, ese volante de 22 años que muchos ven como una posible joya para Perú, está viviendo un momento de esos de los que el fútbol te pasa factura. Sí, fue titular, arrancó como mediocentro defensivo, recuperando pelotas, cortando ataques, despejando el peligro, bloqueando remates y ganando en el 70% de sus duelos individuales. Pero cuando el resto de tu defensa es una mazamorra, por más que te metas en el medio, el resultado termina siendo inevitable. Robertson intentó construir algo en el ataque, asociarse con sus compañeros, lanzar en largo, incluso remató al arco rival, pero nada de eso fue suficiente para frenar el desastre que vino con los goles de Tom Bloxman y el doblete de Ashley Fletcher. Lo triste es que este tipo de derrotas no solo golpean el ánimo, sino que reflejan que el Cardiff está cayendo en picada. Con este resultado, se fueron al cuarto lugar en la tabla de posiciones con solo 26 unidades, y lo peor es que el equipo venía puntero hace apenas unas semanas. Ahora le tocará visitar al Northampton el 22 de noviembre, y ojo que ese partido puede ser clave para el futuro de Robertson, porque el técnico parece estar perdiéndole la confianza. No fue convocado para el duelo por el trofeo de la English Premier League ante el Arsenal, y sí, perdieron también, lo cual en el fútbol inglés es una señal peligrosa. Cuando un futbolista empieza a desaparecer de las convocatorias de su equipo, el margen de error se achica, y si encima el equipo no gana, los focos empiezan a apuntarte sin piedad. Robertson regresó hace poco a la rotación, pero desde su vuelta, el Cardiff no levanta cabeza, perdió la punta y ahora ni siquiera está en los puestos directos de ascenso a la Championship. Es decir, el sueño de volver a segunda división inglesa se está esfumando justo cuando él necesita mostrarse más que nunca. Y aquí es donde viene la parte más jugosa del asunto. Todo esto también repercute en sus futuras selecciones. Si su nivel no remonta, se le complica seguir siendo opción para la selección de Australia. Y eso para los peruanos podría ser la gran ventaja, porque aunque muchos hinchas todavía le guardan resentimiento por haber elegido a los Socceroos cuando tuvo la chance de jugar por Perú, lo cierto es que las cosas podrían cambiar. Desde esta nueva federación ya no están con ese plan cerrado de el que nos dijo que no vuelve nunca más. Ahora la consigna es diferente. Si tiene sangre peruana, si tiene calidad y si está dispuesto, se escucha. Veremos si el mensaje llega a Robertson. Claro, entiendo a la gente, hay heridas que no se borran fácil. Robertson era ese chico promesa que sonaba como ese 10 moderno con técnica europea y raíces peruanas. Y de pronto se fue con Australia. Muchos lo sintieron como una traición y hasta hoy hay hinchas que no le perdonan eso. Pero el fútbol da muchas vueltas. Y a veces el jugador que un día te rechazó termina siendo justo el que necesitamos cuando todo anda mal. Y Perú anda muy mal. En tiempos en donde la selección busca rearmarse rumbo al 2030, nombres como el suyo no se pueden descartar solo por orgullo. Entonces, mientras el Cardiff intenta salir del pozo y Robertson pelea por no perder protagonismo, la pregunta es inevitable. ¿Debería la Federación Peruana volver a abrir las puertas si decide cambiar de opinión? Porque la situación del chico no pinta nada fácil, y la oportunidad de redimirse, si se da, podría ser una historia potente. Ya sabes que puedes opinar en la parte de abajo. Y los manejos informales y mamarrachentos en la Copa Perú no tienen cuándo acabar. Aunque los que conocemos este torneo amateur, sabemos que la mesa es parte del fútbol macho, así como la violencia en la cancha y la corrupción entre equipuchos. Y es que lo que acaba de pasar es una de las tantas desprolijidades que nos tiene acostumbrado esta Copa Oxidada, porque el Unión Minas revivió en mes. El equipo de Cerro Pasco, que había quedado fuera en penales ante el ASA este fin de semana pasado, ahora está en la gran final gracias a un reclamo que terminó cambiando el destino de todo el torneo. Y no fue cualquier reclamo, fue uno bien sustentado, bien peleado, y que terminó dándole la razón al club minero frente a una comisión de justicia de la federación que, como pocas veces, aplicó la ley en tiempo récord. Todo empezó cuando el Unión Minas denunció que el ASA había usado a dos jugadores, Axel Gastelú y Paulo Jair Lovera, que no estaban inscritos correctamente. Según el reglamento, ambos seguían perteneciendo al Juventud Huracán de Supe, que ya estaba eliminado. En resumen, ASA los hizo jugar sin tener derecho. Los de Chancay presentaron su descargo, pero no había mucho que hacer. El papelito manda y la Comisión de Justicia de la Liga Nacional de Fútbol Aficionado declaró fundado el reclamo. Resultado, partido perdido para ASA, con un marcador de 3-0 a favor de Unión Minas y clasificación directa a la final de la Copa Perú 2025. Y ojo, esto no fue un simple capricho, todo se basó en la ley
30-72-7 que le da a la Federación la rectoría absoluta sobre el fútbol peruano, con el respaldo de la FIFA y Conmebol. Además, el Reglamento Único de Justicia, vigente desde el 2018, es clarísimo. Las comisiones de justicia son autónomas y pueden sancionar cualquier atentado contra los fines de la propia Federación Peruana. Dicho y hecho, lo curioso es que el documento también exhorta a las ligas departamentales de Lima a cumplir correctamente las normas. Traducido, un jalón de orejas para los que miraron al costado. Así que, todo en regla, y Unión Minas se enfrentará este domingo 16 de noviembre al Deportivo Amba de Juliaca en el estadio Hugo Sotil de Villa El Salvador, desde las 2:30 de la tarde. El ganador sube directamente a la Liga 2, mientras que el perdedor aún tendrá una chance de repechaje contra el equipo de la Liga 3. Pero más allá del ascenso, esta historia tiene un sabor especial. Cerro de Pasco vuelve a tener una final que emociona a toda una región. Sin embargo, también hace temblar a los equipos profesionales, porque jugando a los más de 4.200 metros de altura, muchos equipos en la Liga 2 y en la Liga 1 están rezando para que Unión Minas no vuelva al fútbol profesional. Recordemos que hasta su descenso, Unión Minas, que jugaba en el estadio Daniel Sides Carrión, tenía el récord Guinness de ser el estadio más alto del mundo donde se juega fútbol profesional. Ahora, hablando del rival del subcampeón de esta Copa Perú, el estudiantil CNI de Iquitos todavía respira. Tiene una última vida para meterse a la Liga 2 y no piensa regalarla. Después de caer ante el Sport Huancayo en la final de la Liga 3, el equipo selvático sabe que no hay margen para el error. Se juega todo en un repechaje frente al subcampeón de la Copa Perú, que saldrá del choque entre Unión Minas y el Deportivo Amba. Una especie de final extra donde el premio no es un trofeo, sino un boleto al fútbol profesional. El tema es que CNI está en modo espera, pero con la maleta lista, porque saben que su próximo destino será una ciudad de altura, porque ya no se juega todo en Lima, es un partido de ida y vuelta, y esa es otra vaina, o Cerro de Pasco o Juliaca, no hay más, dos plazas donde el oxígeno se vende caro, y los visitantes suelen flaquear, pero el equipo loretano no se asusta, con más corazón que presupuesto ya empezó a planear el viaje. Mientras sus hinchas cuentan los días, en Iquitos hay ansiedad, hay fe y también hay dosis de realismo. Si quieren volver al mapa grande, tendrán que hacerlo contra todo. El reglamento es clarito. El subcampeón de la Liga 3 arranca como local en el primer partido del repechaje, así que el más Austin será el escenario de ida, un estadio que cuando se llena vibra como pocos. El calor y la humedad, además del hincha selvático, puede ser el factor brutal contra los equipos de la sierra. La vuelta será en Pasco o Juliaca, el 30 de noviembre, donde los 90 minutos finales definirán quién sube y quién se queda mirando desde abajo. El ganador se mete a la Liga 2, el perdedor vuelve a la categoría de origen, sin apelaciones, sin excusas. Mientras tanto, en Iquitos ya se vuelve el partido grande. El club lanzó la preventa de entradas con la esperanza de un estadio reventando desde el primer minuto. Quieren que el rival siente el viaje, el calor. CNI sabe que su historia pesa, fue protagonista en la primera división, fue Libertadores y tiene una hinchada que no olvida. Y sin este estudiantil CNI, no es exactamente el CNI que nos recordamos de los años 90, ahora es el equipo que representa a toda la selva peruana. Por lo que la pregunta es directa. ¿Les gustaría ver un regreso de un gigante de la selva? ¿O les gustaría mejor que Juliaca vuelva al profesionalismo, luego desaparecer al Deportivo Nacional? ¿O será mejor que vuelva el estadio más alto del mundo, Cerro de Pasco? ¿O será mejor que vuelva el estadio más alto del mundo donde se juega fútbol profesional con el Unión Minas? Ya sabes que puedes opinar en la parte de abajo. Y la selección peruana ya está instalada en Sochi y viene moviéndose como lo tenían planificado. Tal como se había adelantado, el equipo patrio llegó por la mañana para sacudirse rápido del viaje de San Petersburgo y meterle ritmo pensando en el partido contra Chile. Un choque que quieren cerrar con triunfo para acabar la gira rusa con buena cara. Apenas bajaron del avión, los muchachos se fueron directo al campo del Sochi Fútbol Club, donde el cuerpo técnico, dirigido por Manuel Barreto, dividió al grupo en dos para ajustar cargas y evitar que alguno termine reventado después de tantas horas metidos en ese periplo de más de 30 horas de viaje que ya les contamos. Los que jugaron ante Rusia hicieron una sesión ligera en el gimnasio del hotel, más que nada para recuperar piernas y evitar que el cuerpo se oxide, mientras que el resto tuvo trabajos tácticos con balón, esos ejercicios que Barreto usa para ir puliendo movimientos, ubicaciones y esas pequeñas sociedades que quiere fortalecer pensando en el partido del martes. Lo interesante es que este viernes habrá un pequeño amistoso contra el Sochi Fútbol Club, algo que estaba en la agenda y servirá para que varios futbolistas que no tuvieron minutos puedan soltarse un poco más las piernas. Lo que se sabe es que en el amistoso del martes arrancarían Piero Quispe y Fabio Gruber. El defensa alemán peruano
que ya les hemos mencionado hace días, que si no pasa nada raro, hará su debut con la camiseta blanquirroja frente a la selección chilena. Barreto quiere verlo en acción, quiere probar cómo responde a una línea que todavía sigue buscando consolidarse, y sobre todo, quiere saber si puede confiar en él a los complicados partidos de las eliminatorias americanas rumbo al 2030, donde se requiere alguien que no tiemble el primer empujón. También se espera que Alex Valera tenga minutos, porque llegó bien físicamente y podría ser alternativa para el ataque si requiere movilidad o alguien que choque con los defensas chilenos. El amistoso con Sochi Fútbol Club, de ser una prueba definitiva, cae como anillo al dedo después de ese viaje larguísimo que les dejó el cuerpo molido. Siempre es complicado llegar, entrenar y jugar en pocos días, así que este partido les va a dar ritmo, aire y un poco de competencia real para llegar con otro tipo de intensidad el martes. A diferencia del duelo ante Rusia, que fue puro desgaste y sufrimiento, ahora toca ajustar vivencias, probar variantes y darle minutos a los que están peleando por entrar en el 11. Y hablando de Chile, ellos también vendrían con un equipo alternativo, así que puede ser un partido interesante para ver a caras nuevas y sacar algunas conclusiones, sobre todo pensando en los que tienen que ganarse un espacio para las próximas convocatorias del siguiente año. Y por qué no, de cara a ese partido amistoso que tendrán contra Bolivia en diciembre, pero que no lo dirigirá Manuel Barreto, ni tampoco tendrá a futbolistas militando en el extranjero, por lo que varios jugadores de la Liga 1 podrían repetir el plato de acá a un mes. Por eso Barreto está moviendo fichas, viendo si juega con dos internos, si mete un extremo más encarador o si prueba una salida un poco más limpia desde atrás, aprovechando que Piro Quispe vuelve a tomar ritmo y que Gruber le pueda dar ese primer pase que tanto le cuesta encontrar al equipo de todos cuando se siente presionado. Todo este movimiento en Sochi sirve para que el grupo llegue mentalmente más suelto. Después del empate sufrido ante Rusia, el plantel tenía claro que requería corregir rápidamente algunas cositas, y qué mejor que hacerlo con trabajo, balón y minutos. De paso, este tipo de amistosos también le permiten al comando técnico ver en la cancha los sparrings que viajaron, entre ellos un par de blucausas, Felipe Eisele del Eintracht de Frankfurt y Francesco Andrali del Como Italia, y se nos espera que sean convocados oficialmente para el partido de martes. Podría tener algunos minutos en ese amistoso informal contra el Sochi Fútbol Club este viernes por la mañana peruana. Así que veremos cómo termina de moverse la selección en estos días previos al choque contra Chile. Por ahora lo principal es que el grupo ya está trabajando completo, que Barreto tiene clara la idea y que varios futbolistas están levantando la mano para meterse entre los titulares. Leo en comentarios, porque somos el único canal que responde a todas tus opiniones. Y lo que les avisamos hace unos días atrás, finalmente se confirmó. Matías Martínez llegó al fútbol portugués para seguir su carrera profesional, y esto sigue demostrando a lo que ya veníamos diciendo en el canal, que las jóvenes promesas peruanas están apuntando cada vez más al extranjero, metiéndose en esa tendencia que por fin parece haberse consolidado. Ya les contamos de varios muchachos, tanto jóvenes, que firman o hacen pasantías afuera, sobre todo en Europa, esa zona donde siempre nos ha costado horrores meter talento y que ahora poquito a poquito se abre para nosotros. Y no es casualidad, los agentes, los empresarios, los clubes que por fin entendieron que hay que formar para exportar, están empujando este movimiento. La cantera peruana empieza a verse como un producto interesante, bien visto y con potencial. Ya lo hicieron antes Joao Grimaldo, Jesús Castillo o Sergio Peña, y ahora se están sumando jóvenes talentos que están en pleno proceso de consolidación. Hablamos de Víctor Guzmán, Vasco Soyer, Gabriel Soto o Etienne Beuzeville, todos instalados en el viejo continente, sin tanto bombo, pero con trabajo silencioso. En esa línea, Matías Martínez acaba de dar el gran salto. El delantero formado en el Sporting Cristal viajó para unirse a esta ola de peruanos en Portugal. Así lo confirmó el periodista deportivo Wilmar Robles. El atacante Matías Martínez, categoría 2008 de Sporting Cristal, jugará en Vitória Sport Clube de Portugal. El futbolista, que pertenece a la agencia Pentafoot, está motivado con su primera experiencia deportiva en el exterior a los 17 años. Si este canal te acompaña en tu día, apóyalo con un buen like, que es el aplauso que nos alienta a seguir trabajando y con lo que crecemos en esta dura plataforma. Pero vayamos con los datos duros, porque acá siempre se los traemos completos. Matías Martínez es de categoría 2008, tiene 17 años, mide 1,90 m y juega como 9 diaria o incluso como extremo en las menores del Sporting Cristal. En abril del 2024 firmó su primer contrato profesional con los celestes y ya pasó por microciclos de la sub-15 y la sub-17. Incluso estuvo en el sudamericano de la categoría y fue sparring de la selección absoluta.
y eso no es poca cosa. Su somatotipo resalta de inmediato, casi 2 metros, fuerte, gana en duelos aéreos y con presencia en el área. En el torneo sub-18 metió alrededor de 10 goles y junto a Mateo Rodríguez fueron piezas claves para llevar al club rimense a la final de la Copa Mitad del Mundo de Ecuador el año pasado. Tiene además la ventaja de poder jugar de 9 o también por las bandas, algo que en los equipos europeos les encanta porque abarata la adaptación. Todo ese combo lo convierte en un proyecto de exportación que más temprano que tarde iba a emigrar. Pero ojo, no todo es color de rosa. Todavía no debuta en el fútbol profesional, por lo que su experiencia en esto es cero y requiere mejorar decisiones bajo presión, definición y ritmo para competir con futbolistas mayores que él. Por ahora su techo está en las selecciones juveniles y falta muchísimo para pensar en la absoluta. Aún así, si progresa a pasos agigantados, podría llegar al Mundial del 2030 con 22 añitos, justo en ese punto dulce donde los delanteros empiezan a consolidarse. Después de revisar su perfil completo, es evidente que hablamos de uno de los atacantes más prometedores en el fútbol peruano. En Portugal podría potenciarse como ya lo está haciendo Vasco Sawyer en el Gil Vicente, donde incluso ya fue convocado a un partido de la primera división portuguesa. Y ahora que se confirma que Matías Martínez jugará en el Vitória de Portugal, se reconfirma que seguimos exportando talento a un país que se está volviendo nuestra segunda casa futbolística. Este Vitória no es un gigante del país luso, pero sí un club serio, que trabaja bien y sobre todo potencia juveniles para luego revenderlos a ligas mayores. Si Matías se adapta rápido, lo promueven y debuta profesionalmente, podría entrar en la órbita de la selección en poco tiempo. Por lo que la pregunta es directa: ¿crees que este camino de mandar a los chicos al extranjero antes de que debuten en la Liga 1 es lo mejor para su desarrollo? Te leo en la parte de abajo, porque este debate se va a poner caliente. Ustedes son lo máximo, lograron la meta de suscriptores y por eso tendremos el sorteo del canal, así que sigan sumándose a la gran comunidad y si llegamos a los 150.000 suscriptores, sortearemos la nueva camiseta de la selección. Participa con tu comentario positivo en cada video y con tu poderoso like, que de esa manera crecemos todos juntos. Hoy fue un gran día y si no mañana te prometo que lo será. Bendiciones desde el Perú profundo.